Buenas tardes, soy el maestro Miguel Ángel Tinoco Castrejón. Le voy a hablar en los siguientes minutos sobre lo que es la administración moderna. Y para hablar de la administración moderna, vale la pena remontarse un poco y dar algunos conceptos básicos, como es lo que es la administración, de acuerdo a varios autores. Posteriormente me iré un poquito a hablar de la historia de la administración, para luego hablar del enfoque clásico de la administración, principalmente la administración científica, y lo que es la teoría clásica de la administración. Posteriormente hablaré del enfoque humanista de la administración, para terminar con lo que son la teoría de los sistemas. Entonces, dando margen a esto, déjenme iniciar con lo que es definiciones de qué es administración. De acuerdo a Reyes Ponce, dice que es un conjunto sistematizado de reglas para lograr la máxima eficiencia en la forma de estructurar y operar un organismo social. Para Fayol, decía que administrar es prever, organizar, mandar, coordinar y controlar. Y así como ellos, tenemos muchos otros autores como Jiménez Castro, que dice que es una ciencia compuesta de principios, técnicas y prácticas cuya aplicación a conjuntos humanos permite establecer sistemas racionales de esfuerzo cooperativo a través de los cuales se pueden alcanzar propósitos comunes que individualmente no se pueden lograr. Bueno, dando margen a esto, iniciamos un poco con la historia. Me pudiese remontar yo a la historia del mundo si hablamos un poquito de Sumeria con la aparición de la escritura, o también de lo que es el tributo que los monjes recibían de la población. O pudiésemos irnos a Babilonia, pero creo que no es tan relevante como hablar un poquito de la historia en México de la administración. Y para acá podemos hablar de hace 4.000 años, que habían algunas prácticas económicas y administrativas de interés, como era la fabricación de tejido y cerámica, el trabajo agrícola y fabril, así como la aparición de clases sociales. O hace 3.500 años, que aparecen las grandes ciudades con prácticas religiosas y ritos complejos. Si nos vamos un poquito más al tema de las culturas, empezamos hablando de los olmecas, con el tema de la teocracia compleja, mostrando en sus monumentos y grandes culturas. Fueron forjadores de las culturas maya, teotihuacana, zapoteca y totonaca, y su primero alcanzó hasta siglo I a.C. De ahí nos pasamos hacia el sureste del país, y ahí hablamos de los mayas, donde podemos rescatar la astronomía, el calendario, entre muchas otras cosas. De ahí nos vamos un poco a lo que es la gran Tenochtitlan, ¿verdad?, con los aztecas, y podemos haber visto un gran desarrollo, como fue la base de su imperio, el cobro del impuesto, ¿ok?, y lo que es el tema de que contrataban con instituciones jurídicas de carácter penal, civil, militar y administrativo, y podemos hablar de grandes desarrollos en esta cultura. Pero vayámonos un poco más al México colonial, donde la conquista europea desaparecen formas de organización autóctonas, dando paso a nuevos conceptos sobre estructuras administrativas y conceptos de trabajo. ¿Okay? Posteriormente a lo que es esto, hablamos del México del siglo pasado, donde hablamos bajo el desarrollo cultural y tecnológico, en consecuencia un mal desarrollo económico, y hablábamos de que existían algunos innumerables talleres artesanales y también fábricas de papel, jabón de aceite, vasos de vidrio y destiladoras de licores de caña de azúcar. Pasemos entonces ahora a lo que es principalmente el porfirismo. Ahí podemos hablar de algo muy interesante, porque a partir de esta época de Porfirio Díaz se puede decir que empieza lo que es la parte de lo que sería la administración moderna, y en paralelo en el mundo podemos hablar que es la primera gran revolución industrial que inicia en Inglaterra. Aquí es donde llega el ferrocarril a México, lo trae Porfirio Díaz, la electricidad, el teléfono y muchas fábricas de capital. Sin embargo, podemos hablar también de la época postrevolucionaria, donde podemos hablar ya que se hablaba de decir un México donde retiró su independencia económica al expropiar compañías petroleras de capital extranjero, y no es hasta la época más o menos de Cárdenas, cuando viene la época que le llamamos de la Revolución Industrial, cuando ya viene la expropiación petrolera, la llegada de intelectuales españoles. Entonces podemos hablar que desde el porfirismo hasta la Revolución Industrial, la época de la expropiación petrolera, que es donde realmente podemos hablar de un gran desarrollo, donde podemos hablar ya de la administración moderna, donde ya en Estados Unidos ya empezábamos a hablar de lo que era principalmente Taylor con la administración científica, donde aparecen sus primeros estudios para ser mucho más productiva en la planta, en la industria, lo que eran los procesos fabriles, vamos a llamarlo así. Y empieza a trabajar, a acotar las actividades en los empleados, y se empieza a trabajar un poco el tema de tiempos y movimientos, y donde se empiezan a asignar tareas muy específicas para poder tener grandes alcances en productividad. Sin embargo, por ahí también tenemos la teoría clásica, en paralelo a Taylor, por ahí en Europa aparece Fayol y empieza a trabajar con temas de la estructura, la organización, siguiendo las mismas funcionalidades de querer trabajar el tema del desarrollo,
pero desde otra perspectiva. Ahí es donde nosotros empezamos a trabajar este tema y donde se empieza a ver un gran desarrollo de lo que le decimos nosotros la administración moderna principalmente. Ok, si nos regresamos, por otro lado, a estos conceptos, entramos a lo que es el enfoque humanista de la administración. Y por aquí pudiésemos hablar de algunos esquemas del enfoque humanista, principalmente enfocados a lo que sería, su principal objetivo era el estudio del individuo en el proceso organizacional de trabajo, ¿ok? Y se manejaba en humanizar el proceso productivo de la organización, en desarrollar las ciencias humanas, ¿ok? Y donde querían aterrizar las ideas de la filosofía pragmática y de la filosofía dinámica. Esto era porque, si bien es cierto, Taylor como que automatizó el proceso del trabajo y se hablaba más de una robotización de la persona, por otro lado, aun cuando Fayol trabajaba más la organización, también estaba muy enfocada a la productividad. Aquí empezaron a hacer estudios y análisis y decir que no era posible que se manejaran las personas como si fueran máquinas. Y fue entonces cuando varios investigadores, entre ellos el principal, Elton Mayo, empezaron a hacer estudios principalmente sobre lo que era una fábrica textil en Filadelfia, donde existía mucha rotación, hicieron que hubiera una gran disminución de la misma. Y eso lo llevó a que se llevaran a hacer estudios en lo que le llaman, en lo que era la empresa Western Electric Company, en Harton, Chicago, y se habla de los estudios de Harton, donde primero se empezaron a manejar algunas variables para ver cómo era el efecto en las personas, cómo tenía que ver mejorar la producción, pero se dieron cuenta que no había relación en estas variables, como la iluminación, por ejemplo, con la productividad. En la segunda prueba siguieron haciendo mejoras a la producción, seguían otra vez con el tema de productividad, hicieron cambios a otras variables y llegaron a la misma conclusión, que había un factor psicológico sobre las personas, sobre lo que desarrollaban, pero que no eran necesariamente variables como físicas, como lo estaban planteando. Y entonces, en la tercera etapa, ya se fueron un poquito más al tema de la entrevista, a preguntarle a la persona, ¿ok? Se revisó la existencia de una organización informal dentro de las personas, que habían ciertos acuerdos tácitos en ellos que hacían que fueran más productivos. Estos grandes estudios llevaron a observar una solidaridad en el grupo y una uniformidad en lo que eran sentimientos, así como el uso de penalidades simbólicas en ello, en esta cuarta fase. Y de ahí se hace un gran desarrollo de lo que sería prácticamente el tema humanista pues en las plantas, en la producción, en este tipo de administración moderna. Y de ahí pudiésemos llegar a las teorías neoclásicas y llegar a más avances, pero creo que algo muy importante que pudiésemos regresarnos nosotros es principalmente al tema, y aquí me voy a detener, al tema de lo que sería la administración, el pensamiento sistémico. Y el pensamiento sistémico viene un poco con el desarrollo de la computación y donde de repente empezamos a tener mucha información, muchas variables dentro de lo que es la industria y empiezan a desarrollar sistemas que ayudaran a la toma de decisiones, como son, por ejemplo, los ERPs o también sistemas que sirvieran para poder atender y darle seguimiento a los clientes, como son los CRMs. Dos herramientas muy poderosas que sin ellas la toma de decisiones sería muy compleja en grandes industrias o en grandes corporativos, donde hay muchísima información y tomar la decisión debe ser cuestión de segundos, ahora con todo este mundo globalizado y con toda la tecnología. Y también se empieza a pensar en la teoría de sistemas, donde empezamos a darnos cuenta que el efecto que puede existir desde el esquema de los obreros hasta la alta dirección es muy importante y se tienen que considerar todos estos recursos para poder tener un excelente desarrollo. También se habla un poquito de la teoría de contingencia, que tiene que estar presente para poder reaccionar ante cambios que no sean previsibles, cambios que comúnmente no están bajo nuestro control. Y para ir cerrando el tema de la administración moderna, podemos hablar en el desarrollo de toda esta época lo que son el control de la calidad total. Cuando hablamos de calidad, y hablamos principalmente de los japoneses, donde empezaron a implantar dentro de la organización el enfocarse a satisfacer las necesidades del cliente principalmente, a que las características del producto fueran adecuadas para lo que ellos manejaban. Y empezaron a hablar de un departamento de control de calidad, pero se dieron cuenta que la calidad no era única de un solo departamento, sino que se extendía a todas las áreas de la organización. Y entonces fueron implementando sistemas de control total de la calidad, o TQM en inglés. Creo que esto nos da un panorama general de lo que es la administración moderna. Y bueno, quisiera nada más con esto darles una pequeña introducción a lo que es este concepto, muy interesante,
y en gran desarrollo. Hoy pudiese yo hablar de una administración incluso que se va a un esquema complejo, donde se meten muchas teorías de complejidad y que realmente nos llevan a administrar desde otro punto de vista. Hoy hablamos del desarrollo organizacional como algo crucial e importante dentro de todas las organizaciones. Y hablamos también de cambios generacionales y de cambios exponenciales que se están dando día a día gracias a la tecnología y a la sociedad, y que tenemos que tomar muy en cuenta para poder ser unos buenos administradores. Bueno, espero les haya servido esta orientación sobre la administración moderna y les quiero dar muchas las gracias. Hasta luego.